ocasiones anteriores, acá estamos con ustedes listos y preparados para el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales, correspondiente al sexto grado, cuyo título es Hechos y cambios históricos entre 1930 y 1970. A lo largo de este contenido vamos a tener la ocasión de ir analizando muchos acontecimientos importantes en la historia del mundo y de América Latina para poder ir pues comentando cada uno de esos aspectos que vamos a ir señalando en la línea de tiempo que tenemos acá en pantalla. Para el desarrollo de esta línea de tiempo nos vamos a auxiliar de una nueva herramienta que se llama Timeline Maker Pro, que es una aplicación pues para elaborar líneas de tiempo como la que vamos a estar utilizando para el desarrollo de la presentación que vamos a tener la ocasión de compartir. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso, quien desde ya les invita para que juntos compartamos una experiencia educativa más. Bien, vamos a ir viendo los aspectos más relevantes marcados en el periodo que hemos definido como objeto de estudio. Acá pues dice cambios históricos entre 1930 y 1970. Un segmento importante de historia y rico en acontecimientos. Bien, vamos a dar inicio. He querido, aun y cuando la presentación dice 1930, he querido retomar un aspecto importante de la historia ocurrido a finales del año de 1929, porque de alguna manera pues marca ciertos acontecimientos que se dan ya en la década de los 30. Ok, dicho acontecimiento es el que se conoce en la historia mundial como la Gran Depresión. Esto ocurre exactamente el 29 de octubre de 1929 y marca uno de las grandes crisis del capitalismo mundial y básicamente pues estalla en Estados Unidos, pero poco a poco sus efectos se van extendiendo a todo el mundo. El Salvador no fue la excepción, tuvo sus implicaciones más que todo de tipo económicas y que finalmente derivaron en crisis políticas como el estallido de la sublevación campesina en el año de 1932, que si la estudiamos detenidamente vamos a entender que tuvo sus bases, sus raíces en este acontecimiento económico. Para el mundo, decía yo, fue uno de los golpes más fuertes a las economías capitalistas y Estados Unidos lo sufrió mucho. Para aquella época Estados Unidos ya era una potencia. Estos acontecimientos se dan 11 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial y básicamente consistió en que debido a la alta industrialización de los países capitalistas, ellos tenían un excedente de producción y este excedente de producción, debido a que los mercados de los demás países estaban en recesión, no pudieron ser vendidos al exterior y esto ocasionó una acumulación grande de bienes que no podían ser consumidos por nadie por carecer de el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces he querido retomarlo a partir de 1929, repito, porque es una etapa que marca el devenir histórico de ciertos acontecimientos que vamos a ir viendo más adelante. Luego de hablar de la Gran Depresión, vamos a pasar ahora a ver otro acontecimiento importante, y esto ocurre básicamente entre las décadas de 1930 y 1950, y es el surgimiento de los partidos socialistas. Más que todo esto se da en lo que es el territorio de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había surgido allá por 1918, en plena Primera Guerra Mundial. El cambio que se da de los zares a la toma del poder por los socialistas. Esta tendencia es obviamente contraria, es la antítesis del capitalismo y se basa por tener una economía centralizada, donde no existe la propiedad privada, sino que el propietario de todo es el Estado. Eso pues es de alguna manera la ideología de los partidos socialistas, que tienen su auge, como lo dice ahí la línea de tiempo, entre los años de 1930 y 1950. Bien, para el año de 1930 se da otro acontecimiento también importante, como es que el Estado comienza a tener mayor intervención en lo que es la economía. Esto se da a raíz de la Gran Depresión. Decía yo que la Gran Depresión fue un impacto económico grande en los países capitalistas y en el mundo en general. En Estados Unidos comienzan a difundirse las teorías de John Maynard Keynes, quien es el que propulsa que el Estado intervenga en la economía para tener un efecto de hacer que aumente la inversión y que esto genere empleos y vaya ayudando a resolver la crisis económica fuerte que se estaba padeciendo a nivel mundial, y Estados Unidos pues no escapó a dicho efecto. Entonces se da esa intervención. Anteriormente muchos economistas pues propugnaban por el hecho de que el Estado no interviniera en la economía, pero dada la crisis fuerte económica ocurrida en el 1929, comenzaron pues los gobiernos a intervenir de una manera más directa en las economías de sus países. Bien, siempre en el año de 1930 se da pues o se comienza a implementar el uso de tecnología en la agricultura. Esto obviamente se da en los países desarrollados del primer mundo, donde ellos poco a poco, a través de sus niveles de industrialización, van pasando de una economía o de una agricultura rural y tosca, dijéramos, a un tipo de agricultura más tecnificada. Para que lo entiendan, no es lo mismo arar con el arado y el buey que arar con un tractor. Entonces este tipo de adelantos son los que se van aplicando a la agricultura para que ésta vaya rindiendo mejores y mayores dividendos económicos para los países que la ponen en práctica. Siempre en el año de 1930, pero se extendió hasta 1950, se da también el surgimiento de otra tendencia política. ¿Cuál es el origen o surgimiento de los llamados partidos totalitarios? Estos partidos totalitarios toman auge debido siempre a los efectos de la gran crisis de 1929. En la memoria colectiva de las personas estaba el hecho que el capitalismo no significaba un sistema político que le garantizara el hecho de no tener crisis como la que habían pasado. Entonces estos partidos comienzan a surgir como la alternativa en pueblos deprimidos por el hecho pues de las crisis económicas. Comienzan a venderles otro tipo de ideas distintas a las que les vendía el capitalismo y la gente comienza a creer en estos partidos. Una de las características de estos partidos totalitarios es el hecho de que para ellos el Estado está sobre el individuo. Ejemplos de estos partidos totalitarios podemos mencionar el surgimiento del fascismo en Italia, asimismo el nazismo en Alemania, y algunos pues ubican acá dentro de esta corriente al stalinismo, que lo origina José Stalin a través de su gobierno en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
conocida como URSS. Sigamos viendo. Bien, para el año de 1933 tenemos que Estados Unidos implementa la denominada política del buen vecino. Esta política básicamente los norteamericanos comienzan a implementarla como una forma de mejorar su imagen, de ahí el nombre de buen vecino. Estados Unidos ha sido un país imperialista que tradicionalmente, debido a su proceso de industrialización, ha necesitado siempre de recursos naturales que, si bien es cierto, los posee en alguna medida en su territorio, pero una vez agotados estos, ellos buscan hacerse con los recursos naturales de los otros países, y es como han recurrido a invasiones, a tomarse todo ese tipo pues de actitudes malas, negativas hacia los países no solo de América, sino que en el mundo, invadirlos, conquistarlos y a través de eso extraer lo que es los recursos naturales necesarios para su proceso de industrialización. Entonces ellos comienzan a notar que no son tan bien vistos por sus actitudes y deciden implementar como parte de su diplomacia la denominada política del buen vecino. Esto, pues repito, a efectos de mejorar su imagen entre los países del mundo. Pasemos a acontecimiento también importante que se da entre el año de 1939 y 1945, como es la Segunda Guerra Mundial. Entre los años de 1914 y 1918 ocurrió lo que fue la Primera Guerra Mundial. Si nos fijamos, de 1918 a 1939 había transcurrido poco tiempo. Entonces, las dos grandes guerras se dan prácticamente a inicios del siglo XX. Esta guerra, si la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que horrorizó a la humanidad, la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto mucho mayor, debido a el desarrollo de muchas armas, a la cantidad de muertos y a la tardanza, ¿verdad? Porque se tardó alrededor casi de 7 años y las economías, lógicamente, de los países que se vieron involucrados en la guerra fueron devastadas. Entonces, este acontecimiento es muy importante en la historia de la humanidad. También dentro de la Segunda Guerra Mundial se da la primera ocasión en la que el hombre hace uso de la energía atómica como un arma militar para poder derrotar al enemigo. Y Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas en contra de Japón. La primera el 6 de agosto de 1945, y esto se dio sobre la ciudad de Hiroshima. Y 3 días después de eso, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Entonces, repito, este fue un acontecimiento importante para la humanidad, triste, lamentable, que dejó horrorizada a la humanidad entera. Prosigamos con el desarrollo de nuestra línea de tiempo. Bien, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza un periodo conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría se extiende desde 1945 hasta 1991. En la Segunda Guerra Mundial, tanto los Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS, pelearon como aliados contra Japón, contra Italia y contra la Alemania de Adolfo Hitler. Pero si tomamos en cuenta que Estados Unidos es un país capitalista, mientras que la URSS era un país socialista, ahí vemos que había un antagonismo. Y de ese antagonismo nace lo que se conoce posteriormente como la Guerra Fría.
La Guerra Fría fue llamada así porque fue un enfrentamiento político, económico entre Estados Unidos y la URSS. Nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias, sino que la Guerra Fría fue liberada a través de países llamados satélites. Estados Unidos tenía sus países satélites, mientras que la URSS también tenía los denominados países satélites. Y fue a través de estos países que a nivel del mundo se dio la llamada Guerra Fría. Entre los acontecimientos más importantes que podemos mencionar dentro del contexto de la Guerra Fría, podemos mencionar la Guerra de Corea de 1950, la crisis de los misiles entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en el año de 1962 y la Guerra de Vietnam, ¿verdad? Estos acontecimientos quizás son no los únicos, pero quizás sí los más representativos de la denominada Guerra Fría. A continuación tenemos que el 24 de octubre de 1945 se fundan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas surgen como un organismo mundial, el cual va a tener como misión evitar guerras futuras. Yo decía que este acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial, deja horrorizada a la humanidad y con el deseo de que no se repita y que no haya una tercera guerra mundial. Entonces crean y fundan la Organización de las Naciones Unidas con el deseo de darle esa tarea de que sea esta organización la que se encargue de preservar la paz a nivel mundial. La ONU ha tenido lógicamente sus altas y bajas. En algunos momentos pues el organismo no ha sido respetado de la manera que debiera, y en otros pues ha sido incapaz de intervenir y han ocurrido guerras pese a su existencia y a la misión otorgada a dicha organización. Bien, siempre en el año de 1948 se funda la denominada Organización de los Estados Americanos, conocida como EA o EA. Esto es una organización hemisférica que abarca a la mayoría de países de América. La función o la misión que le es encomendada a la OEA es la de mantener la paz y mantener la armonía entre los países de América. Sin embargo, pues la OEA, al igual que la ONU, ha tenido sus bemoles con sus éxitos diplomáticos y sus fracasos, porque pese a su existencia desde el año de 1948, en nuestro continente se han dado conflictos, los cuales en algunas veces pues lastimosamente han terminado en guerras. Entonces vemos ahí que muchas veces no basta con los esfuerzos diplomáticos como garantía de que ya no va a haber más conflictos o guerras a nivel hemisférico o a nivel mundial. Bien, para el año siempre de 1948, pero el 12 de octubre, se firma la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal, como su nombre lo dice, abarca a los habitantes de todo el mundo. Derechos humanos los tenemos todos y el derecho más elemental es el derecho a la vida. Lastimosamente, pues pese a que existe esta Declaración Universal y que muchos países la firmaron, hay muchos países que no cumplen ni mínimamente la Declaración de los Derechos Humanos. Pero esto surge como una manera de asegurarle a los habitantes del mundo el goce de sus derechos ante situaciones de confrontación o diferendos con los gobiernos del mundo, ¿verdad? Se buscaba establecer esto como una especie de garantía para las personas de que sus derechos humanos más elementales serían respetados.
Sin embargo, a través de la historia podemos darnos cuenta que eso aún hoy en día pues es materia pendiente. El trabajo y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Avancemos en el tiempo a través de nuestra línea. Bien, el 1 de diciembre del año de 1948 es un año importante para la democracia costarricense. ¿Por qué? Bueno, porque se da este acontecimiento y es que Costa Rica anula o abole la existencia del ejército. En Costa Rica es de los pocos países quizás a nivel mundial que no tienen ejército. Ellos, si bien es cierto, cuentan con policía, pero no tienen ejército. Y esto ha sido así desde el año de 1948. A eso se debe de que Costa Rica es uno de los países con mejores niveles de vida a nivel mundial. El presupuesto que en teoría deberían ocupar para cuarteles, ellos prefieren utilizarlos en la construcción de hospitales y de escuelas. Y esto es así, repito, desde ese año. Y la situación que originó que en Costa Rica decidieran no tener gobierno fue que ellos vivieron años antes una guerra civil en la cual se vieron enfrentados dos bandos hermanos, ¿verdad? Así como la guerra que hubo acá. Entonces ellos, la gran lección que les dejó esa confrontación civil fue que no necesitaban un ejército para poder vivir en armonía y en paz como hermanos en un mismo país. Bien, ya llegando a lo que es la década del 50 y como un elemento importante de nuestra línea de tiempo, tenemos que Centroamérica, esta región del mundo en la cual nosotros vivimos, inicia lo que es su proceso de industrialización. Tradicionalmente, los países centroamericanos siempre han sido países con vocación agrícola, pero poco le han apostado a la industrialización de sus productos. Entonces, a partir de 1950 hay un inicio, hay un esfuerzo por intentar lograr su industrialización. Bien, ya ubicándonos en el tiempo, en el 1 de enero del año 1959, se da en Cuba el triunfo de la Revolución Cubana. Este movimiento fue liderado por Fidel Castro, que se entronizó en el poder por mucho tiempo, ayudado por otros revolucionarios cubanos que lucharon por que la isla se quedara pues libre de la tiranía impuesta por Fulgencio Batista, que era un militar que se había perpetuado en el poder por muchos años y violaba los derechos humanos de la población cubana. Entonces, algunos jóvenes cubanos presididos por Fidel Castro se van a la montaña, hacen un movimiento guerrillero y este movimiento guerrillero, con ayuda del pueblo, finalmente logra triunfar sobre la tiranía de Fulgencio Batista. Este acontecimiento preocupó mucho a los Estados Unidos. Ya ubicándonos en la década del 60, tenemos que en nuestra región, en Centroamérica, se implementará lo que se va a conocer como Mercado Común Centroamericano. Dicho proyecto fue apoyado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. ¿Cuál era la idea del Mercado Común Centroamericano? La idea era hacer de Centroamérica un mercado dentro del cual iban a circular mercancías de los países centroamericanos de un país hacia el otro. Es decir, ya no se iba a comprar a terceros países fuera de la región, o se iba a buscar la manera de comprarles lo mínimo. Es así que muchos países de Centroamérica se especializaban en ciertos rubros.
y su excedente se lo vendían al resto de países centroamericanos que no eran capaces de producir esos productos. Por ejemplo, para que entendamos, si en nuestro país había una fábrica importante de zapatos que producía grandes cantidades, el excedente que no se vendiera entre la población salvadoreña se ponía a la venta para el resto de países centroamericanos que no fueran capaces de producir calzado. Y El Salvador compraba productos que no eran producidos acá. Esa era la idea del mercado común centroamericano. Lastimosamente, este esfuerzo fracasó porque había ciertos países que tenían un nivel de industrialización mayor que otros. Entonces esto produjo que hubiera desventaja para los países menos avanzados en cuanto a industrialización. Y esto hace que hubiese una distribución injusta del comercio, lo cual comenzó pues a causar recelo entre los países. Este esfuerzo terminó en el año de 1969 debido a la guerra entre El Salvador y Honduras, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuemos. Bien, para el año de 1961, Estados Unidos implementa un programa que ellos llamaron Alianza para el Progreso. ¿En qué consistió este programa? Este programa básicamente era un programa asistencialista. Consistía en que venía de Estados Unidos ciertos productos como aceite, como maíz, granos básicos para repartirlos entre la población. Y al mismo tiempo se comienza a introducir las técnicas de control de población, es decir, pedirles a las mujeres salvadoreñas que planifiquen. Esto a efecto de que no se llenen de hijos, que no tengan tantos hijos como era la costumbre más que todo en el área rural de nuestro país por aquella época. En el fondo, este programa de la Alianza para el Progreso era un proyecto contrainsurgente. Lo que Estados Unidos buscaba era hacer que entre la población no hubiesen tantos niveles de desacuerdo con sus gobiernos, porque recordemos que el triunfo de la Revolución Cubana, les decía yo, metió miedo en Estados Unidos, y Estados Unidos no quería que otro país de América triunfara pues el socialismo, y debido a eso implementaron ese programa en países como El Salvador. El Salvador fue un país beneficiario de ese proyecto denominado Alianza para el Progreso. Bien, en Estados Unidos, exactamente el 22 de noviembre del año de 1963, asesinan al presidente de aquella época, John Fitzgerald Kennedy. En Estados Unidos ha habido dos casos de dos presidentes que han sido asesinados. El primer presidente que fue asesinado fue justamente Abraham Lincoln, del cual ya hablamos en una presentación anterior, y el segundo presidente asesinado es el presidente John F. Kennedy. Sobre la muerte de John F. Kennedy se tejen muchas conjeturas. El hecho es que no está claro el origen del asesinato de dicho presidente, que era muy popular entre los norteamericanos para aquella fecha. Avanzando en el tiempo, llegamos a el año 1964, específicamente al 2 de julio. ¿Qué tiene de especial esta fecha? Pues bueno, el hecho es que en esa fecha se aprueban los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué son los derechos civiles? Pues los derechos civiles son aquellos derechos más que todo dirigidos a la población negra, la cual en todos los años anteriores que hemos venido estudiando eran considerados inferiores a la raza blanca, de tal forma que los negros no podían ir a las mismas escuelas donde habían estudiantes blancos.
los negros no podían viajar en los mismos buses que viajaban los blancos. Y esto es conocido como discriminación racial. Entonces, para ese año se aprueba dichos derechos, pero ya vamos a ver que a pesar de que se aprobaron, no fueron respetados en toda la magnitud que debía haber sido. Pero existieron personajes que lucharon por reivindicar los derechos de la población negra de los Estados Unidos. Continuemos con nuestra línea de tiempo. Bien, tenemos en el año de 1967 que en Bolivia es asesinado el revolucionario argentino conocido como el Che Guevara. El Che Guevara fue un luchador revolucionario que apoyó fuertemente a Fidel Castro para que lograra el triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959, como ya lo vimos. El sueño de él era ver a América libre del imperialismo norteamericano y ofrendó pues hasta su vida por ese deseo que él siempre atesoró, y es asesinado por tropas norteamericanas en Bolivia en el año pues de 1967. Continuemos con nuestra línea de tiempo. Bien, nos vamos a ubicar ahora en el año de 1968, específicamente el 4 de abril de ese año. En esa fecha muere asesinado el reverendo Martin Luther King. Martin Luther King ha sido un personaje importante de la historia de los Estados Unidos. ¿Y en qué radica su importancia? Pues vamos a retroceder un poquito a hablar de lo que son los derechos civiles, que ya explicamos qué son. Dijimos que estos derechos son aprobados en el 2 de julio de 1964. Pero, decía yo en su momento, dichos derechos civiles no fueron respetados como debía haber sido. Y pese a que por ley los negros tenían que ser vistos igual que los blancos, la situación no fue así. Entonces, este reverendo, él era de raza negra, tuvo que luchar fuertemente porque se cumpliera la ley que había sido firmada 4 años antes. Y él logró efectivamente que a la población negra se le viera de manera diferente y se le comenzasen a respetar verdaderamente sus derechos. Pero obviamente dicha situación le causó rencores, le causó enemistades, hasta que él es asesinado debido pues a ese empeño de luchar por la reivindicación de la población negra de los Estados Unidos. Continuemos. Bien, había mencionado anteriormente que el esfuerzo del mercado común centroamericano llega a su fin debido a una guerra que se da entre nuestro país y Honduras. Esa guerra comienza el 14 de julio del año de 1969. Esta guerra ha sido conocida como la Guerra de las 100 horas y también es conocida como la Guerra del Fútbol. En realidad el fútbol no tuvo absolutamente nada que ver en el desarrollo de este conflicto. A la base de dicho conflicto está pues los problemas internos de cada país. Honduras tenía sus propios problemas, de igual manera los propios problemas internos de nosotros como salvadoreños. Para aquella época vivían, de acuerdo a la historia, aproximadamente 300.000 salvadoreños en territorio hondureño. Ellos se habían asentado en tierras hondureñas en busca de una nueva vida. El Salvador es un país con una extensión territorial bastante reducida, mientras que Honduras es un país mucho más grande. Los salvadoreños afincados en Honduras se quedaron a vivir en tierras que eran parte del gobierno de Honduras. Ellos pues producían, hacían su vida dentro del territorio hondureño.
pero de repente comienzan a haber problemas sociales y los salvadoreños son obligados a dejar sus viviendas que habían construido a través de muchos años de vida en Honduras y son expulsados. Comienza a haber ciertos resquemores con nuestro país y finalmente esos resquemores terminan en una guerra. Desde 1969 hasta 1980 no hubo ningún tipo de relaciones diplomáticas entre los hondureños y salvadoreños. Este diferendo fue resuelto, ¿verdad?, a través de un tratado general de paz que se firmó en Lima, Perú, en el año de 1980. Y llegamos a el año siempre de 1969, 2 días después de iniciada la guerra entre Honduras y El Salvador, se da un acontecimiento importante también. ¿Cuál es la llegada del hombre a la luna? Esto pues marcó un hito dentro de la historia, ya que era la primera vez que un ser humano lograba posarse sobre la luna. Y fueron los norteamericanos los que lograron esta gesta. Aunque muchos ponen en tela de duda el hecho que realmente los estadounidenses hayan llegado a lo que es la luna. Pero la historia consigna pues que fue una misión espacial norteamericana de Estados Unidos la que logra alunizar por primera vez y poner la bandera de los Estados Unidos dentro de la superficie lunar. Y llegamos a el año de 1970, donde hay un acontecimiento importante. El 4 de septiembre hay elecciones en Chile y las elecciones para la presidencia son ganadas por el socialista Salvador Allende, quien se hace con la presidencia de dicho país. ¿En qué radica la importancia de este acontecimiento? Pues que la palabra socialista, otros dicen comunista, era otra situación. Yo les decía que Estados Unidos no podía permitirse que hubiese un segundo gobierno socialista después del de Fidel Castro en territorio de América Latina. En eso radica el hecho pues de que la figura de Salvador Allende significaba un hombre de peligro, según los norteamericanos, para su seguridad. Lastimosamente, el gobierno de Salvador Allende termina el 11 de septiembre de 1973, donde es depuesto por un golpe de estado impulsado en buena medida por el gobierno norteamericano. Ellos han apoyado a lo largo de la historia muchos golpes de estado cuando no le han parecido los gobernantes que hay en ciertos países. Y acá tenemos el recorrido histórico que hemos hecho desde 1929 hasta el año de 1970, valiéndonos para ello de esta línea de tiempo en la cual pues hemos visto diversos y variados acontecimientos históricos que en una u otra forma han marcado el mundo y nuestra América. Bien, espero que este recorrido histórico haya sido pues de provecho, adquirir la mayor parte de conocimientos, y finalizamos por hoy la presentación de este día. Damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de mi canal Conexión Educativa Digital. Gracias a quienes nos favorecen con su atención. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, si Dios Todopoderoso así nos lo permite. Saludos especiales para todas y para todos.